Bueno, bien, todo un desafío, porque en realidad, en mi caso particular, mi experiencia, que es larga experiencia, fue esencialmente parlamentaria. Por lo Sí. tanto, ir hacia lo ejecutivo tiene otros desafíos en un terreno en que, digamos, yo no soy ministro de salud o de industria u otra cosa que no sea la que estoy relativamente formado, que es educación. Pero Ujú. también adentro del ministerio hay muchas más cosas que sorprendería a la audiencia. La diversidad, desde muchos puntos de vista, tiene desde temas de justicia a temas registro civil, de todo, de todo. Hay 15 direcciones distintas y creo que la voy llevando seriamente y estoy tranquilo conmigo mismo. He tenido en este semestre, desde lo personal, de algunas dificultades importantes en mi salud que me han sacado varias veces de la cancha, pero bueno, lo importante es que estoy en ella y que efectivamente sigo de pie peleando y con mucho esfuerzo. ¿Algún ejemplo básico de cuáles son las otras funciones más allá de lo que uno pueda pensar que tienen directa relación con la educación y la cultura? Y a su vez también, ¿podemos pensar en este periodo de gobierno en alguna reformulación en ese sentido y que alguna de esas funciones puedan dejar de pertenecer al Ministerio de Educación y Cultura? Empiezo por lo último, muy pocas. Yo tenía Ujú. expectativa que podía darse el Ministerio de Justicia, pero para que haya Ministerio de Justicia tiene que haber una buena cantidad de votos en el Parlamento. Si bien estaba tanto en el programa del Partido Nacional como el del Frente Amplio, parece que en el Partido Nacional no hay voluntad de ir para ese lado. Nosotros la tenemos, pero creo que no están los votos. Y después, para que la audiencia tenga claro, por ejemplo, creo que le dije recién, registro civil depende del Ministerio de Educación y Cultura. La Dirección General de Registros, que es otra cosa, que quienes hacen transacciones comerciales y demás la tienen muy clara, también depende de ahí. Depende, por supuesto, el SODRE, depende eh, el, digamos, todo lo que tiene que ver con el cine. Depende, por ejemplo, el tema de patrimonio, asuntos constitucionales y legales. ¿Qué trata asuntos constitucionales y legales? Por ejemplo, los reclamos que se hicieron cruzados entre sí, eh, la LUPFRO, que es parte de una serie de clubes de fútbol profesionales, y por otro lado la AUF, porque el ministerio regula las asociaciones civiles. La denuncia que hubo sobre el ZUNCA, también tiene la tutela administrativa de los fiscales del Uruguay. Y aparte de eso, se integra el Ministerio de Educación y Cultura en unas 110 comisiones, algunas de las cuales preside y otras integra, que van desde el sistema de cuidados, pasando por alguna hasta de equitación, del tema vinculado al tráfico de estupefacientes, carnaval. Es una variedad muy grande de comisiones. El tema inmobiliario también está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que hay que reglamentar la ley. En fin, es una diversidad enorme, para que tengan idea más o menos por dónde viene la mano. ¿Y eso genera estructuras individuales en cada caso, Y dentro de la si orgánica del ministerio? en algunos casos sí, en otros no. A veces en realidad lo que hay son 15 direcciones. Esas tienen, depende de cuál, las que tienen más estructura debajo, por supuesto, son las direcciones de educación y cultura, que dentro de ellas tienen, por ejemplo, educación superior, en el caso de educación, educación en cárceles, infancia, está todo el tema de becas. En cultura tenés 4 institutos, institutos de la música, instituto de de las artes visuales, de las artes escénicas e instituto de las letras. Tenés después puntos de cultura, rutas UNESCO, urbano, y después nosotros creamos o trajimos de vuelta lo que eran los centros MEC, que los llamamos ahora espacios MEC, perdón, porque creíamos que había que volver a la territorialidad de la cultura
además agregarle innovación y educación. Y ese es un programa de desarrollo territorial que pusimos en marcha en esta administración. Y cuando se asigna el presupuesto quinquenal, ¿los rubros ya se especifican puntualmente para cada una de esas áreas? Sí, sí, es así. Salvo cuando vos haces algunos énfasis. Por ejemplo, desarrollo territorial, tuvimos que crearlo porque el gobierno pasado lo sustituyó por los centros nacionales y nosotros vamos por otro lado. Eh, y después cada parte, entre comillas, lucha por su presupuesto porque lo precisa. Y vos tenés un tope presupuestal que está asignado por el gobierno, particularmente, obviamente, juega economía ahí, y dentro de ese espacio fiscal que tenés, fijas tus prioridades. Ese es un poco cómo se trabaja, y este año estamos trabajando con el presupuesto del periodo pasado, que como ustedes saben, digamos, gran parte tiene de cuestiones que ya estaban asignadas previamente y en algunos casos deficitarias. Entonces tenés que manejarte en esa realidad. Y con el actual presupuesto, ¿cómo les está yendo? Bueno, lo ¿Qué mejor dice Odone? posible. ¿Qué dice Odone? Y Odone es un hombre muy profesional, muy serio. En el presupuesto actual lo que yo destaco es, primero, que es un presupuesto que no recorta, que por el contrario, y esto es muy fácil de sacar, toma como base el presupuesto 2024. El presupuesto 2024 ejecutado por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y ustedes saben que normalmente en cualquier periodo lo que se ejecuta con mayor eh, intensidad, donde más se ejecuta es el último año de gobierno, es el año, a veces De coincide, mayor o mejor inversión. dicho, coincide con el año electoral, o sea, ahí cuando más muestra el gobierno de turno. Bueno, el piso del gobierno del Frente Amplio es el año 2024, lo que ejecutaron el Partido Nacional y el Partido Colorado en 2024. A eso se le agregan 140 millones de dólares que se prioriza dentro de la asignación la educación. Es decir, educación, estoy hablando de la ANEP, de la universidad, de la UTEC, de todo lo que significa también algunas áreas del Ministerio de Educación y Cultura, como por ejemplo los CECAP o la educación en cárceles, que bueno, también se hace cargo el Ministerio de Educación y Cultura. Bien. ¿Y cómo han sido esos números? ¿Es la frazada Bueno, corta o corta hay no, que siempre es corta, no, no, siempre corta es, corta? siempre es Ujú. corta. Lo que le digo es que tiene en cuenta el contexto que estamos. Ustedes saben que se ha dado la circunstancia de tener el mayor déficit fiscal en 35 años y 1.200 millones de dólares que teníamos, bueno, que tenemos que hacernos cargo, como cualquiera tendría que hacerlo, que le tocara gobernar. Pero ese es el espacio fiscal que es bastante más restringido al que se manejaba durante la campaña electoral. Pero es el que es, y en esa base tenés que gobernar y tenés que tratar siempre de que las prioridades que tú te fijaste sean las que vas a desarrollar. Quizás no lo logres en la cadencia que ibas a hacerlo, o incluso quizás no llegues a las metas totales. Lo que no tenés que perder es el eje. Lo que vas a hacer que sea y esté en línea con lo que le dijiste a la gente que vas a hacer. Bien, hablando de algunos temas específicos, y lo nombrabas al pasar, ¿se retorna a lo que conocíamos por los grupos MEC en todo el país? Sí, Qué similitud y qué diferencias tiene con la experiencia del gobierno anterior del Frente Amplio? la similitud es que vuelve a los territorios, es decir, que Mm. vamos a intentar ir a los territorios más alejados dentro del interior, no solo las capitales. Esa es un poco la idea. Los que eran los centros MEC, que ahora son los espacios MEC, tienen ese objetivo, ¿no? Ir a los lugares más lejanos e intentar llegar con propuestas, perdón, de, desde el gobierno y desde abajo y desde arriba, de los dos lados. ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, la diferencia es que en este caso agregamos fundamentalmente todo lo que
refiere a todo lo que refiere bueno, a innovación, Ujú. a cultura y educación juntos. Cuando empezaron los centros MEC, lo que tenían eran básicamente, ¿qué cosa? Tenían la digitalización. A veces parecían una especie de, como de cibercafé, vos ibas y te desarrollabas de lo digital. Estamos hablando hace casi 20 años. Mm. Ahora con el desarrollo del plan Ceibal, del plan Ibirapitá y demás, como que tenés que ir hacia otro lugar. Y tanto hablo de ir hicimos los espacios MEC móviles. Hicimos un acuerdo con OPP para adquirir un vehículo que pretende ir a 18 municipios antes de fin de año e ir con el apoyo de Antel y de OPP a distintos lugares del país y después hacer sinergia y trabajar con los gobiernos departamentales, con las representaciones nacionales dentro del departamento. Ejemplo, ahora en Salto se inauguró un lugar, un espacio en pleno centro de Salto, donde hay salud, hay cuestiones de Antel, hay cuestiones del ANDE, y por supuesto está la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el corazón de Salto. Bueno, lo mismo vamos a hacer en Paysandú, y la idea es en todo el país ir avanzando. Pero tenemos que ir avanzando responsablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, reitero, como habían sido eliminados como política pública por el gobierno anterior y sustituido por otra propia, nosotros tenemos que manejarnos dentro de una realidad de una restricción muy importante. José Carlos, el tiempo post pandemia ha generado toda una corriente hacia Uruguay en diferentes ámbitos, en diferentes sectores y también reflejándose en la llegada de extranjeros, en la economía del país. Y también tengo entendido que ha aumentado la demanda en el sentido de el deseo de universidades privadas de instalarse en el país. Quiero saber tu opinión al respecto y a su vez también si ha habido algún tipo de nueva regulación o de adaptación a las exigencias para que esto acontezca. Bueno, nosotros lo que hicimos fue derogar un decreto que había salido sobre el final del gobierno anterior, porque entendíamos que el decreto que generaba nuevas reglas de juego a las universidades pública y privada, generaba una desregulación excesiva y el Estado no estaba presente en su rol regulador en los términos que nosotros entendíamos dentro del país. Por eso lo derogamos y estamos trabajando con las universidades privadas y la pública para actualizar algunas resoluciones que estaban bien en el decreto anterior, no la totalidad. Esas las estamos tomando. Vamos a elaborar un nuevo decreto y eso espero sea antes de fin de año. Y claro, si hay universidades que quieren instalarse, hay en el Uruguay marco legal para que eso sea así. Todavía no hemos tenido, digamos, avances sustanciales en nada, pero sí han habido algunas que han mostrado interés, pero se puede ampliar la oferta que existe, que la hay en distintos puntos del Uruguay, y nosotros somos absolutamente abiertos a que haya una articulación entre la educación pública y la privada, sabiendo que la mayoría de los uruguayos, yo digo el 85% creo que son los números, opta por la educación pública. Y por lo tanto ahí tenés que focalizar, hacer y trabajar mucho ahí, pero también hay un porcentaje que opta por las privadas y que tiene que tener las condiciones para hacer su propuesta desde el punto de vista educativo. Esa nueva normativa genera cambios importantes, es más exigente con relación a la anterior, más flexible. ¿Cuál sería la característica de la Yo te modificación? diría que se actualiza, no. Mm. Estamos en pleno diálogo con el Consejo Consultivo de Educación Superior, que están las universidades privadas y la pública, estamos dialogando con ellos para, bueno, ir avanzando sólidamente al respecto. Tú nombrabas la pandemia, bueno,
hay modalidades de educación que son a distancia ya en lo público y lo privado. Eso precisa un grado de regulación para que sea serio y para que tengan garantías todos y que todos tengan digamos, no lo mismo, pero sí un modelo general al que vos puedas tener niveles de equivalencia en que lo que yo digo que es una carrera, efectivamente tenga las condiciones académicas adecuadas. No digo en Uruguay, pero hay otros lugares del mundo donde, digamos, no están los niveles. No digo, lo voy a decir a lo bestia. Cualquiera puede decir que puede poner cualquier cosa, ¿entendés? Mm. Entonces, hay que darle garantías a los que hacen las cosas bien en lo público y en lo privado. Quiero suponer que también como consecuencia de lo que venimos hablando, muchos profesionales ya recibidos en el extranjero quieren radicarse y quieren, por supuesto, ejercer su profesión acá. El trámite de revalidar los títulos es un tema muy pesado, muy burocrático, muy lento. Sí, es más engorroso de lo que yo quisiera Mm, y en eso tenemos que trabajar más. También hay cuestiones profesionales difíciles de determinar. ¿Por qué? Porque, bueno, puede pasar que se dé, de hecho, lo voy a decir en términos capaz que no técnicamente adecuados, que haya ¿vieron cómo se dicen a veces barreras pararancelarias? mm, Digo, no es que aplique, ¿tá? O algún grado de proteccionismo, porque claro, te viene alguien de una profesión X, para no nombrar ninguna, y precisa que acá se la homologue, y vos tenés que tener el equilibrio entre qué, entre lo que te viene del otro lado, sea efectivamente eh, lo que dice que va a ejercer como profesión, y que no utilices reglas que en realidad lo haces para que no venga alguien de afuera y compita contigo, ¿tá? mm. Ese es un poco el cuidado que tenés que tener, porque bueno, yo quiero que los profesionales uruguayos formados en Uruguay puedan ejercer con libertad su profesión, la que tienen, en el exterior, y debo querer lo propio con los extranjeros que vienen acá. Y tiene que haber garantías, sobre todo cuando son áreas delicadas, pongamos por caso la medicina, ¿no? Bien, pero se están instrumentando algunas modificaciones, algunos cambios que lo hagan menos burocrático el trámite. Sí, se está trabajando en eso, pero digamos, insisto, hay actores que tienen el conocimiento propio de profesiones que vos tenés que sopesar a la hora de tomar decisiones. Ujú, ¿Hasta qué punto, te lo digo así, los servicios técnicos del Ministerio de Educación y Cultura tienen la especificidad para decirle que en una carrera de una especialidad médica, para seguir en el plano que estábamos hablando, quien viene de Noruega, por inventar algo, se formó con la totalidad de materias que le dan garantía que la profesión que dice que tiene se puede ejercer, o en realidad no me sirve que venga un noruego que está formado en mi especialidad porque hay uno más y la población de Uruguay somos los mismos hace 40 años. se entiende. Por último, Biblioteca Nacional. ¿Qué Ujú. expectativas te generan las noticias de los últimos días? La presentación de un nuevo equipo de trabajo y de un nuevo proyecto de biblioteca. Bueno, particularmente en Montevideo se ha dado que cuando se anunció que iba a haber un cierre parcial, parecía que todos los uruguayos hacíamos cola para entrar Ujú, a la Biblioteca Nacional. Y yo no conozco prácticamente a nadie, reitero, a nadie que en los últimos, pongamos, 20 años, 30 años, haya ido a la Biblioteca Nacional como usuario, ¿tá? No que fue una vez a ver qué pasaba algo, como usuario. Esto es, a estudiar en la biblioteca no hay. Pero no había acá prácticamente gente y no hay en el mundo porque ahora vos llegás por los dispositivos que estamos ahora conectados, es decir, por celulares y demás. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos un lugar muy lindo en Montevideo, en 18 de Narvaja, que es emblemático para el país y que
precisa actualizarse. Desde ese lugar, nosotros tenemos 2 etapas. Una hasta diciembre. En diciembre vamos a restablecer la apertura al público y a los niños en acuerdo con ANEP. Vamos a abrir una sala infantil que estuvo cerrada todo el periodo pasado, o casi todo el periodo pasado, y pasó inadvertido eso. Nadie se enteró que estaba cerrada porque nadie hablaba de la Biblioteca Nacional. Bueno, esa sala infantil se le va a reabrir, vamos a reacondicionar algunas partes, vamos a comprar algún material, algún aparatito, un chiller se le llama, para mejorar el mantenimiento del acervo cultural que hay ahí, los libros y demás, por temas humedades, etcétera. Y a su vez empezamos con un llamado a opiniones, con un grupo de trabajo que va a tomar opiniones de gente especializada en la materia, o los que quieran opinar para aportar, desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que ya nos dijo, por ejemplo, a gente vinculada a la biblioteca, a la cultura, que quieran aportar. Y una vez que cerremos esa etapa, bueno, vendrán otras y esperemos en este periodo tener no solo la propuesta de biblioteca nueva, que tenga una nueva modalidad, una apertura distinta a la sociedad, un uso distinto, no solo el uso del acervo cultural y su preservación, sino otras dimensiones más a la innovación y a la cultura. Y bueno, vamos a cerrar con una mejor biblioteca para todos los uruguayos. En este presupuesto, la Biblioteca Nacional recibe 40% más de recursos de lo que recibía en el presupuesto pasado. Eso no quiere decir ni de cerca que alcance para hacer lo que tendríamos que hacer. Tomen dimensión de que en 2015 ya el exdirector Liscano nos decía que no resistía más que se fuera más gente de la biblioteca y había 140 personas. En el 2025 hay 40 para el mismo espacio con más cantidad de libros. Entonces, tenemos que tomar como sociedad dimensión de cómo quedó, cómo estaba, más allá del esfuerzo de todo lo que pasaron, algo tan importante para el país como es la cultura, como es la Biblioteca Nacional. Bueno, ahora lo que hay es un restablecimiento y mejora de lo que había y un proyecto hacia el futuro. José Carlos, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, que pasen muy bien.